¿Cómo están? Soy Juanco. Yo soy Claudia. Bienvenidos a un nuevo programa de Juanco y Claudia hablando sobre el matrimonio. El día de hoy queremos continuar lo que conversamos la semana anterior, el capítulo anterior, con Piro y Karen, y seguir profundizando un poquito en su historia. Piro, Karen, bienvenidos nuevamente. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros. Gracias a mí. Gracias porque algo bueno se puede sacar de todo esto. De todo lo que lo embarramos todos, ¿no? Sí. Claro. Hay esperanza. La idea es eso, transmitir Sí. que hay esperanza. Hay esperanza. Hay El Señor esperanza. tú y hablo con nosotros, con cualquiera. Somos por dos. Sí. Y hay disfrute también, no solamente esperanza. Ahora sí, hay mucho disfrute. Y creo que ese es el punto al que quisiéramos que los matrimonios lleguen a disfrutar. Sí, correcto. Y lo que pasa es que hay un error ahí del concepto de los matrimonios, sobre todo los nuevos matrimonios ahora. Casarse para ser feliz, digamos. Y no es el propósito. Ah, ¿no es? Y no sé, no, algo. Con razón. Te voy a pasar mi número. Una pequeña cosa, María. En realidad es una consecuencia natural de que vos sigas el propósito de Dios. Ah. Entonces, y uno se equivoca y dice, ¿por qué no soy feliz? No, vos estás equivocado. Claro. Como visto. Ahí, el comodín. Sí, sí, sí. La semana anterior nos quedamos con toda la historia cuando nace su primer bebé, que es Jorge Ernesto. Oye, todo el tiempo le digo José Ernesto, digo, pero es Jorge Ernesto, ¿no es cierto? Yo no sé, mira, para No, mí. es Jorge Ernesto. ¿Dónde está? ¿En serio? Él es José Eduardo. Wow. Y Estuvo a punto de llamarse en el Cernet. Estuvo a punto de llamarse José Ernesto, pero me acordé de mi papá y bueno, va a ser Jorge Ernesto. Y yo estuve, como yo, no es que, bueno, las leyes no sé si se dirá así ahora, el padre iba a inscribir sin importar si estaba la madre o no. Entonces, en un día hoy no todos pongámosle solo Ernesto, yo quería decir. Y él a mí se pudo hablar de mi papito, me da pena ya va. O José por vos, me dice, ya, dije yo. No, porque yo siempre lo tuve ese nombre José como que turba, digamos. Entonces, es que mi nombre nunca lo usa. Claro. Entonces le digo, le dije, ya aunque sea. Aunque no me la pena mi papá, y ahí hasta el último momento yo le dije, nombre me dice. Que me pongo a mi sobrino. Y lo tuve. Ya le había dicho a Karen. Ya le puse el nombre René. Jorge Ernesto. Pero él no lo usa. Bien, queríamos continuar con su historia. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué nos gustaría poder conversar hoy día? Hace poco ustedes terminaron de dar un seminario para padres. Ustedes tienen 3 hijos, la edad de los chicos son 20, 17 y 11. y 11. Ok, está variadito, digamos, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes el proceso de aprender no solamente a engranar como matrimonio, sino a construir su sabiduría y su conocimiento para criar los muchachos que tienen ahora? Para mí fue el terror. Tenía terror, favor, ser padre. Porque como que, claro, todos jugamos a nuestro padre, digamos, ¿no? Y después nos damos cuenta en qué cosas sí no, digamos. Correcto. Entonces, según ese mi juicio, yo tenía un ítem de cosas que sí y que no. Pero, ya solo digo, oye, porque si bien yo tenía ítem de cosas, yo decía, eso no es una dirección, digamos, para ser papá. Entonces en mi cabeza había la vez que pensaba, incluso antes de conocerla, que pensaba en ser papá. ¿Cómo me iba a ser yo papá? ¿Cómo es ser papá? No, ¿cuál es cómo le puedo decir? ¿Cuál es el formato del papá? ¿Cómo debe ser? ¿Dónde está el manual? Esa es la palabra. ¿Dónde está el manual de que así debe ser? Paso 1, paso 2, digamos. Más que las cosas que debo y no debo hacer. Entonces, ese era que me daba vuelta. Y cuando nace Ernesto, que ya le dije, estaba muerto a miedo. Y, pero de ahí empezamos a tener más información. Por supuesto, la dirección, ¿no? Si voy a estudiar, profundamente está en la palabra. Padre, modelo de padre perfecto del Señor, ¿no? Todo. Pero en ese momento yo no era cristiano, no era algo que me afligía. Entonces empezamos a hacer estos seminarios, que este que dimos ahí, justamente lo hicimos hace muchos años, estábamos recordando nuestra tarea, incluso ahí. Entonces, para mí eso fue, estas son las cosas que yo quiero. Este es el modelo. Esto, venía acá. Esto quiero hacer en iglesia. Todo mi vida. ¿No? Antes fue matrimonio, el modelo según el Señor.
esto yo quiero para el matrimonio. Para mí fue, o sea, no fue luchado en el sentido de que, no sé, hubieron cosas que de repente no coincidían, pero dije, el matrimonio según lo que Dios quiere, esto es lo que yo quiero. O Dios, y esto yo esperaba. Y la forma es la eternidad. No les miento, esperaba más el tema paternidad que el matrimonio, porque siempre tuvo eso en mi cabeza. Entonces dije, esto es lo que yo quiero para mí, esto es lo que yo quiero ser. Entonces ahí empezamos a actuar, empezamos a leer el libro, a capacitarnos y todo, porque realmente a mí me preocupaba y eso me quitó la preocupación de ser. Pero ¿cómo es en cancha ya? Porque no siempre lo mismo nos sale según el manual, ¿no? No. Entonces, aún cuando podemos aplicar los mismos principios, es igual en todo el Todo lo experimenté con Ernesto, pobrecito de amor. El primero, ¿no? Una cosa es que algo que yo debo agradecerle al Señor profundamente es el tipo de padre que es bien. Creo que ese temor al inicio de que venía Ernesto hizo que él se prepare, busque la mayor cantidad de información y él lo vivió así. Fue intencional para ser un buen papá. Por mi parte, yo tenía mucho temor con la gestación de Ernesto porque nuestra relación al inicio del matrimonio, como lo contábamos, fue un desastre. Era un desastre. Había muchos gritos, muchas peleas, mucho dolor, mucho llanto. Y si bien él, desde el punto de vista del conocimiento, quizá humano, algo que yo sabía era que yo ya había hecho algo mal al concebir a Ernesto fuera del matrimonio. Ya habíamos hecho algo. Y como conocía de la palabra, yo sabía que necesitaba pronto el perdón y la restauración del Señor. Mucho, mucho. Y yo recuerdo en una de las muchas peleas que tuvimos, estaba a poco de dar a luz, quizá una semana antes de dar a luz, por Alto San Pedro, que tuvimos una pelea fuerte, que una señora se acercó en medio de nosotros y le dijo a él, por favor, Señor, no ve que la señora está embarazada, le va a hacer daño. Y yo recuerdo que con eso en mente subimos al trufi que nos llevaba a nuestra casa y llegando allá fui mucho más consciente de, oye, ¿qué estás haciendo con tu bebé? Porque vivís peleando todo el tiempo y tu hijo se está tragando todo eso. Entonces yo me acuerdo que en mis oraciones le pedí al Señor, le rogué y lloré como Ana delante de él y le dije, Señor, yo te voy a pedir por este niño. Yo te pido que guardes el corazón de este niño. Él no tiene la culpa de nuestra ignorancia, de nuestro pecado. Él no tiene la culpa. Yo quiero pedirte que por favor este hijo sea tuyo. Yo te lo entrego. Haz con él lo que quieras hacer, pero por favor que no le afecte el dolor ni las lágrimas. Pero cuando nació Ernesto, yo recuerdo bien todo ese tema de los gritos y demás, hicieron de él un niño bastante temeroso. Y había algo, él, supongo, obviamente, ¿no? Su modo de defensa, qué sé yo, que había momentos en que nosotros levantábamos la voz, nos gritábamos, y él inmediatamente se dormía. Sí, en un minuto él, no, decía, cuando bajamos ya estaba durmiendo, parece que él buscaba dormirse para aprovechar. Claro que tuvimos todo ese ambiente en un cuarto donde vivíamos los tres, teníamos todo ahí. Él dormía con nosotros hasta que él tuvo 1 año, entonces él era como su modo de defensa, ¿no? Y él incluso, él, ya, hijo mío, futbolerísimo, íbamos al estadio, el chiquitito, él, wow, gritaba y él se tapaba, porque andaba él con miedo de los gritos, digamos. Entonces, pucha, yo me sentía de mal, vamos al estadio, de verdad, y todo, íbamos, cool, que yo quería abrazar, igual, no los gritos. Sí. Entonces, o el temor. Y creo que también, no estoy segura si fue eso necesariamente, pero cuando ya empezamos a vivir solos en la Doldevía, una de las principales... Le la guardia, ¿no? No crean que es una ventaja. Claro, por ahí la gente se queda. No, bueno, ese libro.
No, bueno, estoy experiencia viviendo solo. Entonces, Rico también. yo ahí vi mucho más la necesidad de buscar ayuda porque yo sentía en Ernesto y veía en Ernesto el temor, bastante temor, bastante. Ahí donde le conté del reflejo que yo tenía miedo de recibir la Karen. Claro. Que ella, y ahí fue. En esa Ese fue un clic. que decidimos nosotros buscar ayuda y el Señor traer cambio a nuestro matrimonio. Y al traer un cambio a nuestro matrimonio, obviamente trajo un cambio totalmente en ambos, como él decía, ¿no? El descubrir, wow, yo quiero todo esto para mí, estuve haciendo todo mal hasta ahora. Nos sirvió mucho en la crianza de Ernesto. Y a mí me sorprendía porque decía, bueno, ella es estudiante de teología y todo, y no sabía esto. Claro, y ahí te das cuenta que claro, y además que la palabra del Señor es, puede ser, tiene tanto que vos podés perderte en muchas cosas y no en otras. Entonces, mirá, y ella estaba así, igual de sorprendida que yo, digamos. Estudiando de estar, ¿no? Entonces, pero ahora entiendo, obviamente. Y eso realmente activó nuestro matrimonio. Entonces, y fue gracias a que Karen tomó una decisión y yo, que lo que sea para el matrimonio, porque nunca en mi cabeza, a pesar de que uno lo pensaba todo, nunca había la opción del divorcio, ¿no? Claro, ahora como decís, Claudia, vos decís, cómo es estar ya en cancha con los tres. Entonces, yo pude ver, para mí ha sido notorio este cambio, esta diferencia, ¿no? Cambió esta diferencia entre quizá la personalidad de Ernesto y la forma en la que él parecía enfrentar la vida, con inseguridad o temor detrás, lo que nos llevó en nuestro momento de comprensión de la verdad del Señor y del poder del Señor a cerrar cualquier vestigio de mentira del enemigo, porque recuerdo que cuando él tenía 10 años, 11 años, nosotros lo sentamos y le pedimos perdón. Le contamos cómo él fue concebido y le pedimos perdón. Él se acertó. ¿Qué teníamos? Y la cosa es que recuerdo que él se enoja y dice, ustedes enseñan a que no se haga eso y ustedes lo hicieron. Y claro. Él lidió con muchas cosas porque digo, o sea que él ya había escuchado que en estos casos la gente, gracias que no tomaron eso, pero ustedes, y fue una conclusión. Él con 10 años, pero fue buenísimo porque yo estoy segura que el Señor nos guió a decirle la verdad ahí a Ernesto, porque aunque eso, a veces uno dice, esto va a abrir como abrió una caja de brillo, que salen un montón de cosas, sí, salieron un montón de cosas para él, porque la razón por la cual él busca a Dios como su Padre, como su Señor y Salvador, fue precisamente eso. Señor, yo soy un accidente. La verdad es que soy un accidente, mis padres no me planearon, y entonces vos sí pensaste en mí. Mostrame que sí pensaste en mí. Él, cuando él cuenta su encuentro con el Señor, fue esa su pregunta. Esa fue su necesidad. Yo quiero saber que vos me deseaste a mí. Y ahí él tiene un encuentro personal con el Señor y el Señor ha capturado su vida hasta ahora. Que fue bueno, por ahí nosotros por cuidar quizá la imagen, que él no se entere, que está todo bien. Algún rato que él ate cabos, pero ahora no. Hubiera que ser retrasado eso. No lo sabemos. Fuimos obedientes en eso para pedirle al Señor que nos guíe respecto a eso. La verdad es que hablaba porque, bueno, el primer hijo, ¿no? Y todo, yo teníamos mucho tiempo, yo pasaba con él cuando estaba en solito y todo, entonces fue fácil tener un lazo, digamos, ¿no? Y me acuerdo que ya más adelante me preguntaba del tema, ¿no? Si a mí me gustaba porque no era algo que se guardó, mira. Entonces yo en un momento le dije, mira, yo te voy a decir algo más para que pues también te voy a contar la verdad de mi parte. Antes incluso de conocer a tu madre, y yo hasta en colegio, aunque vos no lo creas, y le vas a preguntar a tu tía, le digo a mi hermano, y mi hermana lo confirmó. Yo decía que mi hijo mayor, que primero iba a ser hombre, y se iba a llamar Ernesto. Mi primer hijo se va a llamar Ernesto. Decía, ¿no? No tenía ni enemiga, como hubiesen dicho, pues ya yo iba a tener hijo. Entonces se va a llamar Ernesto. Y le dije, Ernesto, yo soñaba porque vos
sea el primogénito, te llames Ernesto, igual que mi padre, que a pesar de todos los problemas que tuvimos, yo lo admiraba y lo amo y todo. Entonces, te soñé. Y cuando confirmé que ibas a ser hombre en el poder, Señor, gracias, gracias. O sea, no, y la segunda tenía que ser una diferencia de parte, Ana o María, digamos. Claro. Entonces, yo le dije, yo soñaba como antes de conocer incluso a tu madre. Entonces, claro, eso no era la respuesta. El Señor le dijo que fue contundente. Pero era una afirmación de decirle, si bien las cosas no pasaron como debían, yo también te esperaba y te soñaba, digamos. Entonces, pero muy se Karen. Y algo que yo recibí de mi padre era que todos mis hijos son distintos. Mi padre tiene un trato distinto conmigo que con mi otro hermano. Y mis hermanos, es más, se relacionan de manera distinta con yo lo tuteo. Pero mis otros hermanos le dicen usted, ¿no? Y mi hermano, que es más confianzudo con mi padre, le dice usted. Y casi lo trata como su padre. Y yo no lo trato como mi padre, pero lo tuteo. Entonces yo dije, eso está bueno, lo voy a traer. Fue una de las cosas que para mí no fue tan difícil. Uno, el trato diferenciado y la disciplina. A mí no fue difícil la disciplina. Fue algo que a mí me disciplinaron con los errores que pueden haber, digamos, pero era en lo general. Y el trato diferenciado no significa preferencia. No, para nada. Creo que a nosotros nos ayudó mucho precisamente los seminarios que hicimos, los libros que leímos, de entender de que nuestros hijos son diferentes y que por lo tanto nosotros debíamos tratarlos de una manera diferente. Casi de libro político. Sí, y la verdad es que sí, porque por ejemplo nace Ernesto y el temor a no equivocarse como papá, ¿no? A tratar de hacer lo correcto en disciplina, en crianza, en educación, en todo. No, leímos todo lo que pudimos del doctor Dobson, una belleza. Y con Ernesto no fue tan difícil. Él no necesitó mucha insistencia en la corrección. Entonces, qué bonito, genial. Veamos otro. Exacto, ¿no? Y la verdad es que Somos buenos educando, vamos por otro. y vamos por otro y buscamos Natalia. Hicimos que no haya más de 3 años de diferencia, pero Natalia se dejó esperar más. La deseábamos, la buscábamos. Y ella sacó un temperamento muy parecido. Yo digo, cada vez le digo, Lita, te parece tanto a mí que me asusta. Obviamente hay otra condición, pero ella nació con un temperamento mal. No, yo pienso que tiene mucho que ver, igualmente así como con Ernesto, cómo fue la gestación, ¿no? La gestación fue dura con Ernesto y lo vimos quizá un poco de su personalidad en la medida en la que fue creciendo. Con Natalia es totalmente diferente. Natalia llegó para comerse al mundo. Es una chica bastante segura de sí misma. Hasta aquí es mucho peor. Sí, bastante. Y eso igual, por ejemplo, Ernesto era enfermizo por todo y por nada. En cambio, Natalia, sumamente saludable. A veces se enfermaban los dos de lo mismo. Y Natalia al día siguiente ya estaba jugando y Ernesto se veía mal, digamos. Wow. Sí, hasta eso, digamos. Sí. Entonces, ella fue muy deseada. ¿Qué fue lo desafiante ahí? Lo desafiante fue su temperamento porque ella era bastante inquieta. Ernesto es tranquilo y hasta ahora lo es, puede estar... Son las 8, le decíamos, anda a dormir, huya. Y se dormía la noche. Ajá. Yo decía, wow, Era fácil. De realmente soy buen padre. Que por eso dijimos que venga Natalia, pero Natalia dijo totalmente tan diferente porque ella es intensa, inquieta. Ella no es desafiante, pero es inquieta, pero a más no poder. Intensa, ella está todo el tiempo. Recuerdo en la pandemia, Ernesto podía estar encerrado en su cuarto todo el día, fue espectacular para él la pandemia, espectacular. Y en la casa tenemos patio. Natalia decía, me voy a morir, tengo que salir. Obvio, el patio, no, o sea, sí estoy
¿qué pasa? Totalmente. Y en lo que ella es así, intensa, se ha caído más veces, Claro. se ha lastimado más veces, no que sea enfermiza, se tiene un acá, que se el brazo, y tuvimos un evento con ella de chiquitita. A los 2 años en la iglesia nosotros estábamos sirviendo con un seminario para novios, El matrimonio joven. como de jóvenes, y los llevaban para todos lados a la iglesia. Y Ahorita miren, con los dos. miren cómo es, ¿no? Nosotros les decimos a los dos, no esto, no aquello. Ernesto es no. Ok. Dijo papá, no, no. Pero no vale, te va yo que le hubiéramos dicho, no van a entrar a la tarima o al templo de la abuela. Que había una tarima, era medio improvisada, digamos, ¿no? De fierro y madera y tabla. Entonces, y había un trapo que cubría. Entonces vos veías, mira, esa tarima bien hecha de lobo, ¿no? Se Entonces, puso el cabo y estaban los cables y todo. Y lamentablemente había un cable pegado ahí. Ajá. ¿no? la cosa es que entra la pelota, estaban jugando en el patio, la pelota se entra al templo debajo de la tarima. Y no, pues, ella dijo, yo voy porque Ernesto no, papá dijo que no. Yo voy, se fue. Y después fue el griterío y era de noche. Ya se prendió y no había quien Pero ella se apoyó ahí. Ajá, y empezó a electrocutarse. Ajá. Y no había forma de Había quien sacarla. entre, alguien salió gritando todo. Y siempre hay, gracias a Dios, hay dos pensantes que se calman en todo el chivejeo de Varios esas cosas. intentaron querer mover la tarima y pasaba corriente. Estaba todo. Entonces, hay un amigo que ingeniero electrónico, ¿verdad? Sí, inventora. Él salió y dijo, estaba el bolillo, él salió con la palanca general. El pensante, digamos, ¿no? Porque todo el mundo estaba gritando. Histérico. Ajá. Todo, Gracias a gritando, Dios. niños gritando. Entonces, Era de noche, no se veía nada. Se le quemó tanto que se le veía el hueso. Todo. Y parecía un volcán Oh, por Dios. en erupción. Aquí. Ahora, el problema no es eso, porque fuimos a este rato a una clínica, la vieron, entonces no ven aquí. Tienen que ir a un lugar especial de quemado. Tiene que verla a un cardiólogo pediatra porque ha hecho circuito y ha pasado por el corazón. En ese momento habían dos en San Luis. Ah, Entonces conseguimos a uno, fuimos, él nos atendió, pam, pam, pam. Dijo, aquí está todo bien en su corazón. Ah, mira, bueno, yo no era consciente de lo que podía haber pasado con su corazón. Fuimos que se llama al médico, el doctor Bacaflor, que es médico de quemado, y fuimos a su clínica al día siguiente. al día Al día siguiente. siguiente. O sea, pero Natalia no presentó taquicardia, no presentó nada en emergencia. Nada de emergencia, solamente como lo que había Solamente ese hecho ya es un milagro. O sea, que Todo lo que ahorita te vamos a explicar qué pasó, todo, nos dieron todos los ecocardiogramas, electrocardiogramas, no sé qué más, todo bien. Entonces vamos a donde el médico y él nos atiende y mira, está todo bien su corazón. ¿Cuánto tiempo estuvo en la... Como un minuto, no puede ser. Un minuto, estuvo más. Pero yo le dije más o menos un minuto, digamos. No puede haber sido un minuto, ni idea de, porque aquí su corazón estaría mal. Entonces estaba unos segundos. Cuando destapó, oh, Dios mío, esta niña está en minuto. Porque es que todo se le va. ay, Señor Todo. Jesús. Pero es porque, Pues, y viene otra doctora y dice, mira, dice que tuvo tanto, no, estaba, mira, le digo, ¿cómo? Y miraba, ¿estás seguro de esto? Sí, y agarra y mira, me dice, es que está harto tiempo, imposible que no tenga algo en el corazón. Y ahora el doctor dice, mira bien, hizo circuito en su misma mano y volvió a salir. No hizo porque sí o sí tiene que hacer circuito. en el Claro, corazón. correcto. Mira, le dice, entró por aquí, salió por acá. No hizo circuito más que ahí. sí. Esto es muy improbable. Entonces, Y lo genial de todo eso, ¿cómo es este señor? Sí o sí tenía que necesitar varias operaciones reconstructivas, que tuvo 3 operaciones reconstructivas. Pero lo milagroso de parte del Señor fue que cuando visitamos al doctor Bacaflor, porque todos nos dijeron, tiene que ver a un especialista, a un cirujano de quemados. Y el doctor Bacaflor, en su clínica, nos dicen, bueno, esto es así, su hijo va a necesitar esto, aquí le va a salir 25.000 bolivianos. Dios mío. claro, va a tener su sala ahí con tela y cable, van a echarse a esperarla, todo. Y voy a estar yo, Ahora, hay la sala de quemado en el hospital de niños. Los mismos doctores la van a atender, los mismos. Y esta Es recién inaugurada. la mejor sala de quemados del país. Ahí la vamos a atender los mismos y no les va a costar un peso. Ustedes decidan.
Y yo dije, se me fue allá. No sé, lo voy a pensar, pero Nos fuimos y eran los mismos médicos. ¿No? Y digo, yo digo, doctor, y es que yo trabajo con la gente, digo, yo quiero para ayudar a la gente, digo, yo por eso estoy en él. Nosotros queríamos que él la opere. Y la hizo la primera cirugía, y yo, lamentablemente la otra no voy a estar, porque me voy a Estados Unidos. No, pero el equipo ahí me pasa, me se preocupa. Entonces, yo quería que la opere y todo, porque él es la referencia. Y sí, ¿cuántas veces? 3 veces la operaron. 3 veces la operaron. Primero le reconstruyeron los tendones. Primero le reconstruyeron los nervios y los tendones. De a poco fueron haciéndole otras reconstrucciones. Y la última, que era la que quería, él estuvo en las 2 primeras, pero en la última, que para nosotros era la más importante, porque le iban a hacer el injerto. Iban a hacerle el injerto. Queríamos que esté él, porque era bien detalloso, porque tenían que sacar el piel y luego colocársela. Entonces yo quería que esté él, quería que sea él, porque iban a hacer dos operaciones, pues no solamente a la mano, sino donde le iban a sacar la piel. Entonces el tema es de que él no iba a estar, pero no sé por qué razón, si se le cambió el viaje a él. Le suspendieron el viaje, algo así. Y digo, cuando llegamos, estaba él ahí, me quedo, yo la voy a operar, decían, así como si le hubiera agarrado cariño, ¿no? Y supongo que es así con la gente, porque no es la necesidad, no es triste la realidad. Y eso es algo que yo le agradecí muchísimo al Señor, porque en esa sala de quemados donde habían más de niños, eran muchos niños. Pero situaciones desastrosas. Una niña que se le proputó con el cable de la tele y tenían que reconstruir el dedito. No tenían que hacer una operación, no pudieron operarla porque hizo circuito completo. Y entonces no le podían poner anestesia y por lo tanto no la podían operar. Y yo le agradecí tanto al Señor porque cuidó ese detalle en Natalia, que ella las 3 operaciones no tuvo ningún problema. Gracias a Dios pudo ser operada 3 veces, porque el tema solamente fue en la mano, no pasó por el... ¿Cuánto tiempo fue de cirugía a cirugía? Fueron 3 meses en cirugías y ¿cómo se llama? Curaciones, todos los días. ¿Cómo fue lidiar con Natalia en ese tiempo, en casa? Inquieta. Sí. Fíjense, miren cómo es eso. Porque después de ella tenía la mano vendada y todo. Y tenía que estar arriba de la altura del corazón. Entonces tenía que tener una tablita, ahí, así, digamos, ¿no? Para que tenga saludando a la bandera todo el tiempo. Por favor, no, digo ya, no. Ya le digo, pero tenés que tener la mano así, arriba. Hagas lo que hagas, arriba de la altura del corazón. Era chiquitita, Claro. Entonces iba ella caminando, decían, hermano, y ella todo el tiempo. Vos la veías subir al rivalín con el mano acá. Y con la mano ahí. Entonces, ¿es eso o amarrar? Entonces, lo hizo. Y había veces que se lo decía, hermano, ¡fum! Y levantaba la pobre. No hace mucho estábamos viendo unos videos de una amiga que grababa todo cuando eran niños. Llena. Y se la ve a Natalia cantando para un Día de la Madre. Ella es inquieta, saltando, o sea, ni siquiera ella no canta, ella estaba saltando y con la mano ahí y saltaba ahí. Se veía tan chistoso porque no me hizo acordar porque ella no quería esto, ella quería la libertad de su mano, pero la tenía que tener arriba. Y luego fue la fisioterapia, fue por 1 año, porque ella tenía que volver a manejar los dedos. Por los tendones. Los tendones, entonces, que gracias a Dios fue tan como el Señor la hizo, ella es tan segura, y aunque ha quedado la secuela en su mano, no fue difícil para ella superar eso, ¿no? Al contrario, miren, en kinder ella, a pesar, porque ella está en nidito, ya con la mano para 3 años, con la mano vendada y con la fisioterapia, pero en mi hijito ella ya fue la líder del grupo, o sea, no hubo ese temor, esa vergüencita de verano, y yo con esta cosa aquí, no. Miren eso, Jocha hizo en el mío, y yo le cuento a algunos amigos, pero ella me dice así, pero sí, una señorita. Y le digo, no, pero le gustaba, pues nos mandó llamar. Que a ustedes le tocó fácil. Nos mandó llamar, y me acuerdo fui yo, porque yo salía más temprano, Karen trabajaba de 1 a 9, 2 a 9. Sí, y yo las recogía, pues no, yo iba y a mí me daban los reportes, después llego
Ya me habían mandado llamar, entonces, no, pues, Y llega el primer día de clase. mira Él la va a diferencia. clase. Claro, Ernesto, el primer día de clase, lo llevé yo, porque si iba su madre iban a llorar los dos. Entonces, claro, lo llevo yo, chao, hijito, chao, se quedó ya, chao, y ¿qué fui? Y cara, ¿y cómo se quedó? ¿Y por qué no te quedaste? ¿Por qué no lo miraste? Y, voy a ir yo, ya, el otro día, pues, está, ya, No te Oye, crees. Literal. Wow. Entonces, En cambio, con Natalia no le quedó otra, fui yo, claro, con Natalia, todo lo que ya hablamos, ¿no? Eso sería, pero yo durante el año anterior la ayudaba al kinder y le decía, lo pone cuenta, ella el año va a entrar acá, y pasé, digo, bañitos y todo, encima habían renovado recién ese kinder y todo, entonces ya quería estar, ¿no? Si el día que fui a entregar Sí. los útiles, los materiales, Ya quería entrarse. no, se dedicaron al parque, digamos. Entonces, bueno, llega el día, papi, pero, o sea, había inauguración y todo el acto. Ya, papi, pero vos no te vas a quedar, ¿no? Te despachó. No, le dije, pero quiero quedar, están los padres, están hablando, pero, o sea, no hay para qué te quedes, digamos, ¿no? Y ya están los padres, cae un acto para los padres, le dije, me paraba atrás. Y ya, gracias a los padres. Gracias, ya, no cheque, digamos, ¿no? Bueno, ya hijita, belleza, no volviendo nada, habían sus compañeros que lloraban, todo. Y yo la envié cuando veo que nos toca y iba, digamos, ¿no? Bien, me voy, le digo a Karen, todo bien, tan, incluso podía venir uno mañana, le dije, ¿no? Porque llego a recogerla. Y bueno, vos vas a la puerta y decís el nombre, porque no la conocían todavía. Soy el papá de Natalia Roca, le digo. Ya, y llega otra persona, ¿no? Sobre todo mamá. Primer día, la mamá yo creo que se quedaron ahí orando, digamos. Llega la mamá, tal, y se pasaron. Profe, le dije, Natalia Roca, yo llegué antes, digamos, ¿no? Ya venía haciendo Y mi cola. pedido no llega. ¿Puede pasar? Bueno, Ay, mierda. le digo, no, es que yo no me voy a ir. No te vas a ir a donde le digo. A la casa. A Natalia no quería Natalia irse. no quería irse. Hijita, tenemos que irnos, le digo, o sea, hija, ya acabó la clase. No, vamos, le dije. Digo, 1, 2, 3 huacas, digo. Vamos, chao, profe. Y a lo que salíamos por el business, yo de la mano, tan, sentí el balón, sacó del business, no, papi. Hija, vamos, no, tan las dos manos, no me quiero ir, no. ¿Sabes? La gente se reía, y yo, Todo era al revés. salvame, digamos. Vamos, y Dios mío, la saco y esta no voy a hacer esto mañana, no te traigo más, no sé qué. Bueno, pasaron los días, me volvieron a hacer llamar. No, me llamaron, esta vez ya me llamaron, pasó algo. Veo yo, profe, ¿qué pasó? Mire, los niños, ella es muy inquieta, los niños que no terminan de hacer la práctica, se quedan en recreo hasta que terminen. Qué desgracia que No. no sabía. Desgracia. Le dije, no, está bien, ven el le digo yo, no, ese no es el problema, es que siga dejando. Y ella lo levantó a su compañero y le dijo, no puede ser, no puede ser. O sea, prácticamente es nuestro derecho, compañero, digamos. Y levantó el dedo. su prote- y- El doblado, caramba. Claro, su protesta fue todo el papel higiénico de los años, taconear las tazas y transferirlas. No. Y hablar y a ver si nos vuelven a dejar, digamos, ¿no? ¿Sabes cómo la de ella, digamos? No, agarro, profe, no le puedo creer. No, es que sí, ¿verdad? Ella creía que yo iba a decir, no puedo creer, mi hija no es así, digamos, ¿no? No le puedo creer. No, fue verdad, me dice. No, o sea, es un decir, yo sí le creo, le digo. Entonces, ya, yo voy a hablar con ella. Oye, pero ¿de dónde? ¿Que vio Discovery Kid? ¿Qué? O sea, No sé, mira. No tengo idea. Son de liderazgo, No digamos. fue, quizá, de revolucionaria, ¿verdad? fue la primera de tantas. Yo la llevé, obviamente le dije, eso sabe que no puede hacer. Oye, Y la cosa es que ella era la que organizaba el curso. Ella era la líder, la que decía, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer esto. O sea que si moderaban a Natalia, se calmaba el se curso. calmaba todo. Y yo la moderé por un tiempo, por lo menos. ¿Y cómo es su filosofía? Te estoy escuchando que le contabas hasta 3 de ayahuasca. Su filosofía es de castigo físico. Claro. ¿Por qué? Porque uno es vivir con. Número 2, vos tenés que asociar el fallarle a Dios con el dolor. Entonces, esa falla
no solamente tiene que ver con la conducta, sino tiene que ver con la consecuencia del dolor de hacer lo que tú estás ahí. Entonces, cuando vos a alguien le avisas, le decís esto no se debe hacer, se está rebelando al no hacer caso. O sea, no quiero hacer caso. Y es lo mismo que nosotros hacemos con Dios con el pecado, porque el pecado es planificado. Todo pecado es planificado, ¿no? Entonces, eso te lleva a decir, no, el no hacer lo que tengo que hacer me va a provocar dolor. Todo pecado es planificado. Mía, vos estás entrando a terreno, no, de verdad. ¿Y vos estabas de acuerdo con el castigo físico con los niños? Con Ernesto al principio, porque yo no quería que mi niño sufra, ni llore, ni nada. Ajá. Y gracias a Dios, él desde el principio marcó bien la cancha, ¿no? La frase con la que me estrené como mamá fue no se educa con pena. Pero ¿cómo salió esa frase? Pasa que profesional en nutrición, Ernesto había lactado 1 año y él me dice, ya no tiene que lactar 1 año, tu leche ya no es del valor nutritivo que necesita, tiene que cambiar a la otra leche. Y bueno, intentemos de a buenas, ¿no? Hablando un poquito, de a poco, un día sí, un día no, Decía el otro. no funcionaba. Y Ernesto y me dice, pero tiene que ser por corte, tiene que ser por corte. Y si tiene que llorar, que llore. Fua, 1 año. ¿Cómo es El gordo. posible? Y lo peor de todo es que yo decía, ¿cómo es posible? 1 año de bebé todavía. Que llore, ¿por qué? Y el problema es que, como todo niño, ya decidimos, hoy ya no le doy más leche. Y yo había intentado varias cosas, como me creo que no soy de retiro, yo me acuerdo qué cosas intenté, pero yo no quería que sea de Pero volví a intentar. Obviamente volví. El tema es de que esa noche me dicen, no más, vamos a darle leche mamadera. Mi hijo lloraba toda la noche y yo lloraba con él. Lloraba, pero fue bueno, gracias a Dios. Y no agarraron. No me trató, no me dijo, ¿por qué llorabas? O mira, por tu culpa. Nada, yo me acuerdo bien que me abrazó y me dijo, amor, no se educa con pena. Aquí llora conmigo. Y mi hijo lloraba allá y él ahí. No, yo sufría, yo pequeña. Y vos llorabas. Yo lloraba. Y él no la quería, era la mamá de él. No, él no quería. Entonces llegó la mañanita, yo quiero chiquita. Aquí está. No, chao. Y así que hoy parece que yo vi en su cara como, no me quedo. Si quiero comer voy a tener que tomar de este aparato. Pero eso no es, hoy en día eso es todo un show, ¿no? Lo que estás diciendo es todo un show hoy en Yo he día. escuchado padres que deciden acudir al psicólogo con el niño de 2 años que sigue tomando teta para ver cómo van a quitarle el pecho ahí. Yo he visto gente que planifican, ¿no? Que el psicólogo está ahí para dar los pasos con el padre para sacarle la leche. No, la verdad es que para nosotros eso fue fundamental que lo trajo él. Porque yo como mamá, si yo me hubiera impuesto, yo hubiera dicho, por decir, mi suegra me sugirió y me dijo, no le hagas caso, él es hombre, él sabe hacerlo, ¿no? Ajá. Si yo hubiera hecho eso, yo realmente me hubiera dejado llevar por la pena en mi corazón de no ver sufrir ni llorar nunca a mí. Pero la frase que él me dijo de no se educa con pena para mí fue como un eslogan en mi crianza. Y aunque no siempre yo tuve la fuerza, yo dejaba que él ponga el límite. Y entonces él me decía, no se va a morir si llora. No se va a morir si llora. Y me dijo así, a ver, hablando por lógica, ¿mi hijo iba a ser más nutrido por mi leche en ese momento? No, su bien estaba en el alimento extra, en la leche y en la siguiente comida. Entonces, ¿vos amás a tu hijo? ¿O estás con la pena y con la tristeza de que... Pero vos sabés que los psicólogos dicen ahora de que no solamente el lazo, sino que los niños sienten morirse cuando no están auxiliados por sus padres. O sea, el sentimiento que tienen es de muerte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo, en lo que fui leyendo y estudiando? Le va a doler el cambio. ¿Y qué pasa cuando vos cambias de trabajo? Vos has cambiado de ciudad, pues. Bueno, y si nosotros tenemos una vida entre algodones para que no sufran, no va a cambiar de trabajo. Pero no hay una edad donde vos recién expones a tus hijos. Digamos, 1 año es muy poco. Y cuando naces, Pero es gradual, pues, ¿no? claro,
Está bien. Claro, y cuando nacen, sufren, ¿no? Cuando nacen, sufren, lloran, desvean. Cuando los separan de su mamá para llevarlo a neonato, sufren y lloran. Entonces la vida es así. Entonces ese sufrimiento, si ellos se saben amar, van a entender que eso es porque los aman. Ahora, si uno no se sabe amar, si vos disciplinas incluso sin amor, me odian. Pero si ¿Cómo vos- disciplinas a tu hijo? Eso es genial, me encanta cómo lo disciplino, porque bueno, ahora también lo disciplino yo, pero siempre... ¿Desde hace cuánto? Ya aprendí. Desde hace unos No, 3 días. Con pasado mañana son 2 días. El tema es de que, ¿qué hacía yo? Ya venía tu papá, amor, mira, ¿no? Que él sea porque él lo hacía perfecto. Entonces él dijo, no, porque los hijos dicen... ¿Cómo lo hacía perfecto? ¿Cómo? Es así, bueno, esto va a pasar si haces esto, a esto o aquello. Él anticipaba siempre las consecuencias, establecía el límite y anticipaba las consecuencias. Obviamente nuestros niños sobrepasaban el límite, tenían que experimentar las consecuencias. Entonces él desde chiquititos les decía, te dije, ¿qué fue lo que te avisé? Que iba a pasar esto. Entonces habían consecuencias naturales, sí, de sus actos, pero había otras consecuencias en las que vos notabas que era una evidente rebeldía o necedad de su parte. Entonces le decía, vas a llevar huasca. Y lo hizo y lo cumplió. Amigos, estando en la iglesia, donde vos te querés cuidar de que nadie diga nada de vos, en un restaurante donde tenés que cuidarte, él decía, bueno, ¿qué fue lo que te dijo? Obviamente no lo avergonzaba. No, era adelante. lo llevaba lejos y ahí tan. Una vez en esa iglesia, había muchas preabuelas, digamos, que no tenían nietos, pero ya querían tener. Y entonces Varias Claudia. era su nieto postizo, digamos. Y había una hermana, doña Soledad, y ella lo hablaba, lo alzaba y todo, Ernesto, ¿no? Y una de esas, claro, era el culto domingo en la noche donde iban solamente los miembros, digamos, ¿no? Entonces, puse que hizo Ernesto muy bien. Y tornó y hazlo, quedarse en silencio, yo sentado medio atrás, y le agarro la mano a Ernesto, y vamos saliendo en silencio para no avergonzarlo a los años, ¿no? Que llegó a... Y en lo que salían, yo no quiero guacacho, gritando, ¿no? Y ay, se vuelca todo, pues se vuelve a la ¿saben? Y ay, no, hace doña Soledad con corazón de abuela, pues, ¿no? Y no, mi hermana, le dice el pastor, no, y no está entrando a su hijo. Dice la palabra que la vara librará a su hijo del Seol. Así que él está haciendo bien, no lo critique, está bien. Y yo no escuché esa palabra. Yo me fui pues rajando. ¿No la escuchaste? No escuché. Claro. Me dio vergüenza que el otro haga eso, show y show. Yo voy de ahí, lavadita de cara, peinadita, no falla nadie, se dé cuenta. Y llega él, entramos, ya, listo, yo me siento. Y me miraban y se reían, pues ya después me contaron que usted pastor. Entonces, Y algo genial que él lo mantuvo desde ese entonces hasta el día de hoy fue la consistencia. Su no era no, su sí era sí. Con tiempo aprendimos a expresarle a nuestros hijos las consecuencias de sus actos. Y aunque yo muchas veces, ay, perdón, José, la vamos a pasar, y él no. No, si yo dije que iba a sonarle, iba a sonarle. Si yo dije que iba a salir, no va a salir. Si yo dije... ahora, imagínense, ya con Ernesto, sí, es más, Ernesto había veces que yo no podía, digamos, estábamos en algo así y todo. Te avisé, vas a llevarlo acá en la casa, estás avisado. Llegamos a la casa de papi y no tenían esa cosa. Así es. ¿Estás ahí? Claro, que se acuerda. Mira, está Edu haciendo reír. Así era Ernesto. Entonces, Natalia, más intensa, más todo. Entonces, yo literalmente era una persecución a la pobre Natalia. Porque yo tenía que, había veces que estaba cansada a las 10 de la noche y avisa, no quería dormir. Entonces, yo me levantaba. Hijita, va a la primera, a la tercera huasca, estás avisada, vos decidís si te echo huasca. Segunda, tercera, el cinturón, y ella me acuerdo que escuchaba el ropero, y que ya está, le decía yo, tío, fin. Natalia era de las que decía, no, ya, en cambio, Ernesto, dijiste mi fecha, guau. Entonces, me acuerdo, Perdón, lo último. Y al no lo voy a volver a hacer. Él podía haber tenido la oportunidad de 5 años. Está bien, te doy una vez más. Nunca.
Nunca. O sea, te dije y te cumplo. Y hacer eso lo antes posible en sus vidas fue espectacular, porque luego cuando ellos tenían 6, 7, Ernesto, Natalia, 1, Hasta el día de hoy, directo, porque sabía que no iba a haber ese... Eso te iba a decir, porque ya tenés tus hijos grandes. ¿Cómo es ahora que ellos están ya grandes? Estamos Mira. tratando de eso. ¿sabes qué? Otra cosa, otro detalle que yo me empeñé en practicarlo, toma tiempo y es trabajo y te cansa que todo el tiempo no hagas todo el proceso, y qué te dije que tenías que hacer, qué no, qué te dije que iba a pasar, qué tengo que hacer ahora, what. Terminaba ese proceso y te gustaba y ya, perdón papi, y el abrazo. Restauré la relación. Yo no me quedaba en lugar. Yo inmediatamente, para mí fue fácil hacer ese proceso que ya lo aprendí bien a detalle, porque más o menos así a mí me aplicaban la disciplina, ¿no? Por eso que vos fuiste. Exacto. A mí no había, yo le decía a mis amigos, estaba castigado en las épocas de 15, ¿no? Me castigaban, mi madre era un mes. No lo va. Entonces, decir a tu madre, anda a decir, si querés le decimos, no, si dicen ustedes me castigan un mes más, deciden. Y yo le decía, mira, voy a bajar al Señor de Jesucristo y me voy a cambiar. Así de fiel era. Pero nunca me hizo dejar de sentir que era mal. Entonces, ni modo, estoy castigado, Dios. Entonces, No me voy a olvidar que Natalia, porque Natalia no es desafiante, es intensa, insistente, ¿no? Entonces, papi, ¿ya puedo? No, hija, no. Pero papi, por favor, no, hija, no. Pero papi, y no sé qué, no sé cuánto. Y le mostraba un montón de argumentos. No, hija. Y luego, ¿y ya pensaste, papi? No. O sea, sin un enojo. premio a la sin- perseverancia. Sin un insistente y tenaz batalla para las cosas. Pero me encantaba ver cómo yo siempre mantenía él me decía, amor, no tenés que enojarte. A ver, me decía, ¿quién es la mamá? La mamá sos vos, él es la hija. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué discutir con ella? ¿Por qué no tendrías por qué discutir? Vos sos la mamá, sos autoridad sobre él. O la voy a pensar, y le decía yo a Natalia, se estaba mirándome pensar, digamos. Y yo le decía, ahí, cuando sentía, ¿qué? Dijiste que me ibas a pensar, déjame pensar. Y se quedaba, hijita, no me veré, no me muerto. Porque cada vez decía, no me veré, no dije que le decía. Sí, y anda. Ahí eso. Pregunta. En la sociedad de hoy, ¿eso no sería coartar el desarrollo de criterio, de pensamiento, de defender tu punto como persona? ¿No estabas coartando eso? Lo que pasa, si vos en la calle se te ocurre faltarle el respeto a una mujer casada que va con su marido, no vas a defender un criterio, vas a tener una consecuencia inmediata del marido, muy probablemente. Entonces, cuando ellos se equivocaron, vos le pusiste con anticipación toda la regla y pasaron ese límite, no hay mucha discusión. Ellos deben entender que hay una autoridad, no un tipo que llegó a ver, veamos. Ese no era el momento, por lo menos a la edad, cuando son más chicos. Ahora, cuando van creciendo, quizás hay ya una discusión porque vos ya no has trabajado y tienen algo que ellos puedan decir, no, mira, pasa esto y... Pero el doblegarlos de chicos no les quita, cuando son más grandes, la capacidad de hablar con vos, por ejemplo. ¿Y en qué no me obligas? Porque vos tenés que entender cuál es la necesidad de carácter que debe ser desarrollada. Y hay cualidades de carácter que deben ser desarrolladas en los niños según su desarrollo. Lo principal, lo más importante mientras son más chiquititos es reconocer la autoridad y la obediencia. Lo principal. Ahora, la huasca no es toda la vida. Es cuando son chiquititos y cuando desafían de ellos. Cuando desafían. No es la primera opción el castigo físico, pero depende del niño. Ernesto no necesitó más que 1 o 2 veces huasca y listo. Natalia tenía... Natalia no. Con su nombre. Natalia no. Y el problema, y eso es algo que los papás no entendemos pronto en la vida de nuestros niños cuando ellos son chiquitos. La palabra dice, hijos obedezcan a sus padres, porque esto es bueno para que les vaya bien en su vida, ¿no es cierto? Eso dice la palabra. Entonces,
hay una zona de bendición para nuestros hijos. ¿Cuál es la zona de bendición para nuestros hijos? La obediencia. Ahora, si ellos no están entrenados pronto desde chiquititos a obedecer, ellos se salen de la zona de bendición. Para que ellos obedezcan necesitan reconocer la autoridad. Y lo triste de ahora es que los padres no entienden o han tergiversado, malinterpretado la autoridad. Piensan que la autoridad es tener una actitud de coartarles a ellos su temperamento, su carácter, su forma de ser. Que vos tenés que apuntar al corazón de ellos, no a la conducta. Exacto. Entonces, sí, la conducta debe ser una consecuencia de que va trabajando en su corazón. Por eso mis hijos llevaban huasca y no se sabían amados. ¿No es cierto? Entonces, a mí la disciplina ¿Dabas huaca enojado? pocas veces lo di enojado porque conocía el principio. Entonces, a mí, si bien me disciplinaban, mi madre se enojaba, era la que aplicaba la disciplina, se enojaba, y me trataba, me castigaba y me decía, no vas a salir un mes. Tras la trataba, ella respiraba un poquito, muy potente, totalmente en amor, en paz, venir, teme, todo. Entonces, Vos castigado. por eso para mí no fue complicado de disciplinar sin ira, porque lo viví. Entonces, ese tema de la disciplina para mí fue complementario, porque eso para mí... ¿Cuál es el fruto de hacer eso temprano? El carácter de nuestros hijos ahora. Y nosotros como papás debemos apuntar a que tengan un carácter dócil al trato de Dios. Porque cuando nosotros corregimos con ira, ellos crecen con rebeldía. Cuando nosotros no somos consistentes y descargamos nuestro cansancio en ellos, nuestra frustración en ellos, ellos crecen con ira. Entonces ellos te van a respetar por temor, pero no por amor. Y nosotros somos autoridad de parte de Dios no para ejercer sobre ellos, para someter. Somos autoridad de parte de Dios porque por nosotros viene la bendición a nuestros hijos. Y es probable que nosotros hagamos que por la fuerza no obedezcan. Pero si no lo aplicamos correctamente, el momento que sean libres, me libre de vos, porque no trabajan en su corazón. ¿Cuánto tiempo ustedes están capacitándose en esto de los hijos y todo? ¿Cuánto tiempo va? En eso, Ernesto. Poco después. Lo que pasa es que la En mi necesidad... caso, Ajá. ya capacitando así a full desde año y pico del mes. O sea, estamos hablando de 19 años que ustedes Sí. no solamente se capacitan, sino ahora enseñan a otros los valores y principios de criar hijos. Y algo genial, esto yo lo aprendí con Claudia, quizás ya no se acuerda, pero hace 10 años atrás yo lidiaba con Natalia de 7 años. ¿Qué pasaba? Que con Ernesto como que fue el niño del libro, digamos, ¿no? Obediente, inteligente. Él solamente fue poner las pilas y listo, hacía todo. No sabíamos cómo ya salió bachiller y bueno. Claro, ¿no? En cambio, Natalia, totalmente diferente e intensa. Entonces me sacó a mí de mi zona de seguridad de lo que yo creí que ya tenía claro, ¿no? Y yo aprendí, nunca me voy a olvidar la frase que Claudia me dijo hasta mi esposo. Me dijo, Karen, disfrutar. Porque yo quería cambiar la mía. Oh. Quería que Natalia sea como Ernesto en comportamiento o como yo quisiera que fuera, porque yo soy ordenada, estructurada y Natalia para nada, ¿no? O sea, Disfruta la vida, libre, Natalia. un alma libre, igual a ¿no? Y el tema es que yo quería cambiarla. Y yo creo que tiene mucho que ver en que los padres tienen una idea de cómo quieren que sean sus hijos y entonces quieren trabajar en su conducta para que sean como quieren que sea, pero pierden su corazón. Y el consejo de Claudia vino tan a tiempo porque estuve a punto de perder el corazón de mi hija por hacer que en su conducta sea como yo quería que sea. ¿Por qué? Porque esto fue fácil. Claro. Entonces empezar a disfrutar a Natalia y decir, bueno, no tiene que ser ordenada como yo, no tiene que tener la organización que yo quería, ni, por ejemplo, parte de su temperamento es el hecho de que pierde las cosas, no sabe dónde está, se olvida de todo, es inconsistente, comienza una cosa, no la termina, y luego va a otra y no la termina, y entonces Y en todas está emocionado. en todas le pone alma, vida y corazón. Ahora, sí había que enseñarle consistencia en lo que se compromete. Entonces, ahí me tocó a mí mucho trabajar en ella porque identificado totalmente
la autoridad media en mi vida, digamos. No justificaste con eso, sino que lo trabajaste. Claro. Eso es genial, encontrar la debilidad en Ernesto, que era, por decir, el temor a la inseguridad, y él darle seguridad y vamos, avanzar, anda, hablar, salir, mover. Y yo decía, pero déjalo, pobrecito. No, tiene que aprender. Por ejemplo, Ernesto, un temperamento retraído, que a veces le daba vergüenza hablar con su compañero de fútbol, por ejemplo, que era el que más le gustaba. Y cuando en algún momento le dice él, hace 2 años, ¿verdad? Cuando entró a cruzar, papi, esto es lo que quiero hacer, evangelizar, hablar con extraños. Y él, Fo. ¿estás seguro? O sea, yo miraba así de ahí y me miraba. Claro, o sea, totalmente opuesto a lo que... Con Natalia, porque viene otro reto ahí, pero con Natalia no me identifiqué mucho. Entonces, hablábamos mucho. Yo me acuerdo un día, la llamo a mi madre. A la madre, y yo, conmovidísimo, todo, ¿no? Le digo, mami, porque me di cuenta de las cosas en que mi madre lidió conmigo y que se filtraba, que me estaba tocando lidiar con Natalia porque se parecía mucho a mí. Y le digo, mami, felicidad, te amo mucho. Le digo, no, yo, ay, gracias, hijito. Le digo, mami, yo sé ahora que costó educar. Y ella le sabe, yo creo que ella después dijo, ¿por qué lo dije? Le digo, no, lo dije, lo pensé. Mami, yo sé que costó educar, costó el doble. Mamita, le digo yo, ay, hijito, ¿qué vos sabés? No, pero ya está todo bien. Yo llegué, pues, mami, pero mira, estás bien, ahorita. Pero entendí por qué costó. ¿No? Claro. Pero de ahí viene Flavita. Flavita con sus problemas de salud de nacimiento, que nos complicaron muchas cosas de no poder aplicar. Porque nosotros, o sea, por ejemplo, ¿qué estilan ahora los papás? Está el bebé durmiendo, todos deben callarse. Tienen visita y la visita gira alrededor del sueño del bebé. Correcto. Entonces, Con nosotros, Ernesto y Natalia se tenían que adecuar algún en el caso de Flavia teníamos que hacer, todos tenían que callar. Los perros o gatos. O sea, todo se modificó a la luz de la necesidad de cada uno de tus hijos. En este caso, De necesidad, no de capricho. Y eso Correcto. fue bueno, ¿no? Algo que digo, no sé, esto es solamente del Señor. Nuestros hijos se llevan con más de 3 años de diferencia. Ernesto y Natalia casi 4 y Flavia y Natalia casi 6. Entonces, tuvimos tiempo de la primera infancia y la más importante, encargarnos y enfocarnos en uno solo. Luego ya con Natalia, solo Natalia. Entonces llega Flavia y como que teníamos ya las cosas nosotros aprendidas, pero en manual. Y habíamos tenido un niño tranquilo y teníamos una niña intensa, pero no habíamos tenido una niña desafiante. Y nos tocó... lo sabemos todos. desafiante. Claro. Sí, fue un reto. Reto porque llegó en medio de mucho temor. Llegó en medio de mucho temor. A diferencia de Ernesto, que llegó yo con lágrimas. Con Flavia salíamos de un cuadro de una enfermedad que nos habían diagnosticado, cáncer de cuello uterino, y me tenía que extirpar la matriz. No iba a tener bebés, o sea, no estaba planeado un bebé, porque venían atravesando todo ese proceso que fue largo. Y fue difícil porque en ese tiempo estábamos trabajando ya en la iglesia con matrimonio. Me acuerdo que había un nuevo grupo con jóvenes, con matrimonio jóvenes. Yo trabajaba como adolescente también. Karen, creo que vos empezaste con un grupo de mamás solas. Y estábamos muy metidos de todo. Y aparece. Y yo me acuerdo que iba caminando un día de esa, porque vendimos el auto. Porque me iban a operar y me iban. Entonces yo iba caminando y le digo, Señor, qué buena que tu Padre, mientras más metido en la iglesia, qué excelente Padre que me hagas. Fua. O sea, lo más probable, o sea, no lo más probable, es probable que mi padre pues sufrió de cáncer. Y gracias a Dios, hubo un proceso y todo. Pero mucha gente a su alrededor que tuvo cáncer, pasó. Entonces había gente que siempre estaba conmigo en el hospital. Ayer lo decía mi padre y en mi prológico. Entonces yo dije, yo ya viví esto y no fue fácil. ¿No? Entonces, este segundo, si te la llevas a mi esposa, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, tengo 2 hijos. Entonces, pero de ahí pasó algo. Bueno, que al final
recuerdo que fue un tiempo de búsqueda del Señor en todo sentido, ¿no? Recuerdo que a la iglesia, estaba la iglesia ayunando. Perdón, al principio no le dijimos a nadie. Solamente mi cuñada que me veía mal, que me contó. Yo no quería contar a nadie. Me acuerdo que en el trabajo mi jefe me llamó y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y me cansé y no pude empezar a Fa. Y la me dijo, ¿no estás segura? No. Tomate una semana. No de vacaciones, de permiso, pues. Y ya va a asegurar por cualquier cosa. Y ya corrimos. Y ya un día mi madre me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y se va a abrir. Ya tiene cáncer. Y pues yo le digo, tranquilo, me dice, no, bien. Y bueno, pero primero esa parte de cómo te enteraste. La doctora. Yo, la doctora secundaria, esa que solamente el Señor recuerda porque yo no iba a la caja, la encontré en un centro municipal. Pero una mujer con mucho discernimiento, una mujer temerosa del Señor, ella falleció en el COVID. Pero ella me guió en un proceso no solamente de sanidad física, sino de sanidad espiritual, ¿no? El Señor le guió a ella a discernir muchas cosas para hablar a mi corazón, hablar a mi vida. Y aunque fue un proceso largo, porque fueron varios extendios, varias cosas que fueron desgastantes y bueno, nosotros porque en todo ese periodo teníamos que mantener distancia. Entonces fue harto tiempo. Una cuarentena que fue casi Me hicieron la primera biopsia, porque todos dicen, una semana de que pero resultado, y una semana de que bajar, qué hacer. Por ello a mi trabajo, una señora cristiana me dijo, ¿qué te está pasando? Y le conté, el lugar donde se han portado, donde se tranquila, y confiar en Dios, el Señor. Sí, le decía yo, de esto estaba molesto. Rayado con Dios. Y de ahí me acuerdo que fuimos ya a la biopsia, así. No, que hubo un error y que la próxima semana se va a dar. No. Pero el tema es que la doctora me decía tranquila, porque en último caso te estipamos la matriz y ya pensás tener más hijos, y yo dije, bueno, con este paso no. Después de todo esto no, entonces no hay problema. Y ella me dijo, como esto es reciente, se puede sacar todo y no pasa nada. Según ella, con eso se acababa, y entonces estaba más o menos tranquila. Pero después, dio positivo el cáncer. después de eso, cuando ya me tenían que operar, me mandan a hacer análisis recientes, porque venía como que el último que me había hecho hacía 3 meses, por decir. Y llegado el momento de la operación, tenía que ser lo actual. Y como no tenía seguro, me hacía por fuera, entonces ahí fue cuando hablé con mi madre. Y mi madre me dijo, no, calmate, vamos a ir a mi ginecólogo. Pues siga Karen, vamos mañana, no sé cuál. Pues sí, fuimos, y ese doctor me dice, no tiene nada, está perfecto todo. Ajá. Y ¿saben? Esto es lo espectacular, y yo tengo guardado eso. Tengo los análisis con las fotos de cómo estaba, y luego lo que me ve el otro doctor, digamos, ¿no? Eran dos personas diferentes, dos cuerpos diferentes. ¿Qué fue la diferencia si vos estás enojado con Dios y Millán, no hubo esa historia de ¿qué fue? ella tuvo su proceso. yo tuve un proceso personal de sanidad interior relacionada a eso. Fue un proceso personal que el Señor bendijo. Yo le dije así, ¿ok? Y como me dijo mi doctor, puede que sí, puede que no, pero cerremos todas las puertas. Si esto es espiritual, solamente vos lo podéis. Pero si esto es físico, dejamos cerrar al Señor. O sea, me refiero a que no nos enfoquemos solamente en ir a médicos, sino deja que el Señor trate con tu corazón también. Entonces el Señor ahí trató con mi corazón y fue espectacular, porque trajo una completa sanidad, porque el médico que me veía me decía, esto está perfecto, digamos, no hay nada aquí. Y una aspirina. No necesitas una aspirina. Eso me acuerdo, donde me dijo Karen, me llamó y me dice, amor, no tengo nada, me dice. ¿Qué? No tengo nada, yo no tengo nada de plata, porque digamos no. Y mi doctora se sorprendió, mi doctora dice, no puede ser. Pero te digo, viste. Y ahora ella me dijo sí, que bueno, sin duda era espiritual, pero igual
démonos un plazo de 3 meses. No le creo tanto, así va. Totalmente diferente. Y me acuerdo que como realmente fue bastante emocionalmente, fue bastante, ¿no? Porque yo me privaba de llorar, yo estaba fuerte. Yo un momento le dije a Karen que me diga cómo se sentía. Te dije, amor, que el Señor, pero vos cómo estás, hasta que le digo, tengo miedo de no ver, que no vean a su madre, mientras creerse y esa sola. Y fue un momento de dejar ver los ojos. Y él también de llorar y decir, estoy enojado con Dios, porque yo creí que si viendo el médico no iba a estar solucionado y no es así, entonces no sé cómo Por funciona. supuesto, después me sentí muy avergonzado. No fue la última vez que me avergoncé, digamos. Pero esa vez me sentí muy avergonzado, agradecido y todo. Y me acuerdo cuando me llamó Karen, yo estaba en mi trabajo. Y yo pues grité, aquí es así todo, ¿no? Mi colega me miraron. Y me acuerdo que fue de todo. Y le digo a mi después, ¿y qué? Fue un milagro. Me dice, bueno, increíble. Y de ahí, los colegas que trabajaban ahí conmigo en la misma oficina, que eran dos mujeres, pasó y les conté todo. Ay, Eduardito, yo no sabía, no quería ni preguntarle qué tenía, porque Claro. quedaba con una cara más productivo, porque llegaba a trabajar, no quería pensar. Y la señora, que era de otra oficina, le conté, bien, Eduardo, ya no te quería preguntar tampoco, decía. Sí. Entonces, salimos de eso, y Karen publicó algo, cuando supimos que estaba embarazada, donde había muerte, ahora hay vida. Porque después de eso nos fuimos a La Paz con un primo mío que sabía lo que estábamos pasando, nos dijo, vengan a un poco salir a despejarse, nos fuimos a La Paz, Histórico. a Coroico, y bueno, después de 9 meses nace Flavia, ¿no? Porque había pasado harto tiempo de estar así, con eso, ¿no? Aislados. Aislados. Él estaba arañando paredes. Entonces, bueno, Natal viene Flavia, pero Flavia viene en ese momento en el que yo todavía estaba procesando el embarazo, cuando ya en mi mente no iba a tener más hijos. Entonces, para mí fue una lucha emocional aceptar que estaba embarazada. Ajá. Con 32 años, 31. No necesitas exponerte, pero... Es que en mi plan, hasta mis 30 era mi margen, porque yo supuestamente no iba a cruzar menopausia con adolescencia. Entonces, hasta mis bienvenido, 30, ¿no? ¿no? Claro. Y luego no, o sea, justo voy a tener que vivir eso. Entonces, me costó aceptar el embarazo. Fue difícil para mí. Muy, muy, muy difícil. Y eso provocó igual ese periodo de gestación complicado, afectó a Flavia, afectó mi relación con Flavia, afectó... yo recuerdo que el doctor Becerra, porque ella nace, tomaba mi leche y la vomitaba. No, Tomaba mi leche y para la empezar, el día que nace nos dicen que tiene un software. Y Sí. que había que operarla, recién nacida. Entonces, gracias a Dios, ya teníamos el dato de Del cardiólogo lo voy a traer. volvimos a acudir a él y vamos todos asustados. Ese día gastamos como 2.000 y pico bolivianos solo en la consulta de Manuel César. Y él nos dice lo siguiente: ¿quién les dijo que había que operar en la caja? Bueno, bueno, dice, hay dos cosas que ella tiene, no solo un software. Hay una válvula del corazón, está abierta y todo. Yo le voy a recetar un remedio para el corazón. No anota, pero aquí dice paracetamol. Sí, el paracetamol va a cerrar esa válvula de que no. Así es, en 8 meses. Y el tema era que... Perdón, y ahí dice, pero tiene un sol. Ahora, generalmente estos son los meningios. Y a partir de no sé qué fecha, ya solo cierra los síntomas de que eso se solucionó. Son que crece con normalidad, gana peso, papá. Y ya tranquilo. Pero a eso se sumó al tiempito el reflujo. Ya vomitaba mi leche. Yo no aceptaba mi leche. Para mí fueron temas muy emocionales porque yo asocié el hecho de que no
no acepté de la mejor manera el embarazo por los antecedentes, que ella se sintió rechazada. Ah. Y entonces costó desde muy chiquita que yo pueda tener una conexión con ella. Desde el momento de lactar, porque ella vomitaba mi leche, y aunque la vio para nosotros en ese momento el mejor gastroenterólogo pediatra, el doctor Becerra, él no hallaba. Buscábamos vía análisis y formas, y no había, o sea, una razón biológica que podría ser una razón médica, un diagnóstico que pudiera decir, por esto. Entonces eso me hacía sentir más mal, como más mal, más culpable, porque probamos un montón de cosas y al final, al un poco más de un mes, porque nuestro miedo era, ella tiene que ganar peso, porque esa es la evidencia de que ella cerró el soplo. Y si ella nos vomita todo lo que come, ¿Qué es lo que provoca que no gane peso? Sí, sí. Entonces, claro, un día viene mi suegra a la casa y dice, ¿y si le damos hijita? Claro, como yo ya había puesto los límites con ambos padres, digamos. Hijita, le dice, en otro tiempo mi suegra por ahí hubiera experimentado directo. Y le dice, si le damos leche con avena y todo, que ahora me pregunta. Dice mi madre, démosle, ¿qué va a pasar? Le vamos a vomitar y vomita todo el tiempo, digamos, no perdemos nada. Se acabó con eso. Pero en ese tiempo, el tema de que llore hasta que no podíamos hacerlo con Flavia, tomaba algo, teníamos que no respire, que no se agite nada para que pueda digerir. Entonces, en eso se pasaba y no podíamos aplicar todo lo que aplicamos. Ella tuvo más tiempo ahí con nosotros en el cuarto, y cosas. Modificaron todo lo que ustedes habían determinado como no negociable por tu hija. Sí. Incluso, por ejemplo, Natalia no, que tiene que estar en su cuarto y no importa. En cambio, con Flavia no teníamos que verla durante la noche. ¿No generó conflicto con tus otros hijos? Quizás un poco con Natalia, un poco de celo, pero teníamos que hacerle entender de que tocó y que esa semana estaba mal. Entonces ella la veía que estaba mal, entonces tenía que entender. Después de ¿No les tapó el baño con papel higiénico? De ahí, ¿cuál fue el tema? Ambas dormían en el mismo cuarto ya, que fueron creciendo. Y Flavita, Ernesto, más tranquilo, pero había que pasarle corriente para que salga y haga algo. Natalia, todo lo contrario. Y Flavia, como vienen, más autoritaria que nosotros. O sea, ¿por qué me mandan ustedes a mí, digamos, no? De niña. De chiquitita. Entonces, Wow. me acuerdo que O sea, una actitud no solo de voluntad firme, sino desafiante. Desafiante. o sea, tenía con Oye, pero si tu hija apenas saluda, es re tímida. Eso es por timidez. ¿Vos crees que es tímida? No. Bueno, no sé, pues no, es lo que yo la veo de afuera. ¿Sabe qué? Es porque muchas veces yo entraba a una oficina con ella, buenos días, y ella se ponía atrás de mí, buenos días, atrás de mí, y eso hacía yo cuando era niño. Entonces, mis 3 hijos, a pesar de sus diferentes temperamentos, los 3 han tenido cierto grado de timidez. Entonces, Flavita, miren, para que se den idea, yo las mandaba a dormir, los 3, ahí la regla era la misma, ¿no? A dormir, a la tercera vez que llamó la atención va a ver Huasca. Ustedes deciden si le echo Huasca. Ernesto ya entrenado, ya todo. Ernesto a dormir, se iba él solo a su cuarto. Las otras 2, la una alborotadora y la otra que desafiaba la autoridad, juntas. Entonces iba yo y Natalia se reían. Oye, llevaba. Y me acuerdo que una de esas, Flavia dice, no quiero dormir. Chiquitita, 2 años. Se paró en la puerta. ¿Y saben qué? ¿Cómo? Así. De polera y pañal. De polera y pañal. Se paró. De pañales. Y se apoyó. Bájenle a dormir. No. No. Va una, le dije. Vos sabés lo que pasa en la Ay, tercera. miércoles. Sí. No, te dijo que sí sabía. Sí. Ajá, sí. Entonces, cuando vas a ir a dormir, no. Y yo la miré, yo dije, o sea, Dios mío, dije, no. Te dio miedo, no era así. te dio miedo. Me dio miedo, tengo miedo. Y le iba a decir, sí, yo me voy a ir a dormir, como diciendo, porque yo quiero. Yo lo decidí. Así. No te así. creo. Entonces, bueno, la cosa es que de ahí era casi toda la noche. Y me acuerdo que un día, bueno, a dormir. Eso es lo bueno cuando vos has podido trabajar con tus hijos mayores. Hasta ellos mismos
te dicen, Ya pegaba, ya, no sea. Ernesto le decía, Flavia, obedece, te vas a hacer pegar. ¡Sálvate, sálvate! no se hagan cualquiera de la mujer, le gritaba dentro de su cuarto. Entonces me acuerdo que, claro, lo chistoso era que había veces, y mi cinturón, todos mis cinturones colgaban en la puerta de ella. Porque, claro, yo buscaba a otro, digamos, y lo colgaba, y otro, digamos. Entonces, Yo tengo uno, ¿no? la cosa es que, qué error yo cometí con Flavia. Me enfoqué muchísimo en su conducta y en que el que manda soy yo. Muchísimo. Y perdí toda conexión con ella, con Ernesto y con Natalia. Que era lo anterior que vos cuidabas el corazón. Entonces yo conecté mucho con Ernesto y Natalia de conexión fácil, digamos. Y con ella fue pasando el tiempo y empezó a obedecer, pero siempre la desconexión con ella, sobre todo conmigo. Y era algo que nosotros nos dábamos cuenta porque aprendimos a identificar cuando sus corazones estaban de a poco de a poco desconectándose o siendo afectados. Y entonces era fácil para nosotros acercarnos no desde la paternidad, ¿no? Sino desde, hijo, te amo, ¿qué es lo que pasa? Y escucharlas. Nos dimos cuenta fácil con Natalia y con Ernesto. Con Flavia era diferente porque sentíamos que como que estábamos en guerra. Sí, correcto. Y entonces nosotros estábamos muy interesados en que para nosotros lo fundamental era la obediencia a temprana edad y de ahí las demás cualidades de carácter. Pero eso era una guerra. Yo tomé la decisión dije, no dejar de disciplinarla, pero dije yo tengo que conectar con ella. O sea, nunca charlaba. Entonces, conmigo, con Ernesto y Natalia, por ejemplo, si lo llevaba a algún lugar, nadie más podía ir porque era el tiempo de charlar conmigo, con Natalia y con Ernesto. Pero con Flavia, ¿cómo te fue cuando ¿Qué hicieron? Sí, yo decía, no puede ser. Entonces dije, no, lo tengo que hacer algo. Y empecé a buscar charlas, tratar de compartir cosas con ella y todo. Y cuando ya ella empezó, uno a quejarse de su madre, o a quejarse del colegio, a decirme no me gusta esto que mis hermanos, y empezó. Y empezaste con el... Entonces, por ejemplo, ella tendía a no ser muy cariñosa. En cambio, ahora hay muchas veces se me acerca y me abraza. En la iglesia, cuando acaba todo, viene y me abraza, y ella no era así, porque no había conexión. Y hemos llegado ya a hablar, a conectar, a agarrarla, a exhortarla en lo profundo, ya, en cosas muy duras que ella le estaba costando cambiar por su mismo temperamento, y que fue genial, pero yo muchos años me equivoqué Es desafiante. Amigos, quiero agradecerles y hacerles una pregunta. Ustedes están trabajando ya bastante tiempo con padres. ¿Ustedes dan consejería para alguna persona que necesite buscar su servicio, de mentorearlos para poder, porque recientemente hicieron un curso para padres? Me imagino que eso también está dentro de sus planes, para que la gente que está viendo sepa que hay un lugar donde pueden ir y decir, bueno, necesitamos ayuda, digamos, ¿no? Claro que sí. Por supuesto, la consejería yo doy a los varones, mi esposa a las mujeres, y siempre cuando podemos le decimos, no tengan vergüenza, no digan qué van a decir, busquen ayuda. Hay gente que puede. Pero los padres pueden ir con ustedes para tener Pueden, lineamiento. aunque, spoiler, una alerta de spoiler, no siempre los consejos que nosotros vamos a dar son bien recibidos en esta época en la que hay más papás temerosos. Pero me imagino que con todo lo que hemos conversado, porque vamos 1:20 hablando de esto, yo creo que la gente tiene una idea de a dónde ustedes apuntan en la crianza y los frutos se ven. Yo soy testigo de eso. Por la gracia de Dios. Claro, los frutos se ven. Lo único que han aprendido este último tiempo sus hijos ha sido a saludar, pero es porque eran tímidos, ¿no? Sí. Después de eso, son chicos de bien, son personas. Yo tengo una gran amistad con Ernesto, hacemos muchas cosas juntos y veo en él un hombre de Dios, un hombre que quiere agradar, ¿no? Y es respetuoso, etc. Pero ese punto donde las personas, después de ver este capítulo, si llegan hasta acá, pueden buscarlo, pueden. Ok, nosotros vamos a poner en la descripción sus datos, el dato de Piro, para que ustedes puedan escribirle. Ya con él verán el costo de la sesión para que puedan tener un seguimiento y mentoría
en el proceso de criar a sus hijos, ¿no es cierto? Y cuando estemos por dar un taller para matrimonios y también para padres, va a ser bueno que nosotros podamos Una comunicar. pasión, es algo que de verdad nos Buenísimo, que podemos amigo. dedicarle el resto de nuestra vida. Gracias. Yo creo que los vamos a seguir invitando, ya no para conocer su historia, porque creo que hemos conocido casi todo, sino para empezar a profundizar en temas que yo creo que se necesitan hoy en día, ¿no? Empezar a conversar más profundo y a cuestionarnos, ¿no? Y a empezar a dar herramientas a otras personas. ¿Sí? ¿Les parece bien? Claro que sí. Buenísimo. Amigos, Sí. gracias. De nuevo, gracias. ¿Sí? Gracias por estar, de verdad, lo valoramos mucho. Sí, gracias, amigo. Si ustedes llegaron hasta acá y encuentran valor en todo lo que estamos haciendo, los invitamos a que puedan compartir a sus contactos, que puedan suscribirse. Estamos en todas las redes sociales. Así es, estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y también los episodios completos. Están en YouTube y en Spotify. Pueden buscarnos como Juanco y Claudia. Y si necesitan consejería matrimonial, el curso de Amar Bien o el Arte del Matrimonio, también pueden buscarnos en nuestra página web, juancoyclaudia.com. ¿Sí? No te dejé, ¿no? Me olvidé. Gracias. Yo soy Juanco. Y yo soy Claudia. Que el Señor los bendiga. Gracias, chicos.